este hermoso tiempo con recordar qué es lo que pasó con la iglesia de Éfeso. Le dice a la iglesia de Éfeso, ¿no es cierto?, te has olvidado de tu primer amor. Sí, entonces hablábamos la semana pasada sobre este primer amor y volver en realidad a este primer amor, ¿sí? Significa volver a apasionarse, significa volver a inspirarse en algo que le dio la vida. Mire, cuando yo me pongo a pensar en esto de volverse a apasionar, es cuando uno se vuelve celoso de ciertas cosas y empieza afuera uno a chocar con las personas, con el mundo, dice esto no va conmigo y empieza usted a dar la vuelta, no va con usted. Yo conozco algunas personas que cuando estuvieron en el mundo, sí, simplemente era fácil, ¿no? Aparentemente, pero cuando empezaron a seguir a Cristo, algo cambió, que cuando llegaron a casa ya todo se ponía a lo contrario, más peleas, más problemas, era obvio. Y es obvio porque el Señor es luz, y el mismo hecho que sea luz en su corazón ya no funciona de igual forma. Por ende, en casa, afuera, en la calle, las cosas usted las va a ver diferente y empieza a tener un celo de las cosas del Señor. En su corazón empieza a haber un celo, un celo tan grande que para ustedes es complicado seguir. Y ese es estar en un primer amor. ¿Sí? Empieza usted a tener ese celo, empieza a ver las cosas de diferente manera, empieza a inspirarse. Por decirlo así, cuando uno está enamorado, escribe un mensaje y en ese mensaje le pone pero con todas las palabras de amor. Se inspira. ¿Y en quién se inspira? En aquella persona que ama, en aquella persona que quiere, que la respeta, que le cuida. Empieza a inspirarse. Usted de pronto está cocinando por ahí, qué sé yo, hablo de los enamorados, ¿no? Está haciendo algo y está pensando en esa persona. Está inspirado. Y eso es volver a ese primer amor. Y cuando uno vuelve a ese primer amor, créanme que está lleno de ¿qué? De pasión, de un entusiasmo. Estar en un primer amor es estar en esa cúspide, digamos. O sea, prácticamente digan lo que le digan, para ustedes todo. Eso es estar en ese primer amor. Estar lleno absolutamente de una devoción. Ese es estar en el primer amor. ¿Cómo está su devoción? ¿Cómo está usted inspirado durante todo este tiempo que hemos visto que la iglesia en realidad ha crecido, está creciendo? Gracias a Dios. ¿Cómo se ha sentido usted? Inspirado, ¿verdad? Se siente inspirado. Cuando algo le va bien, se inspira y quiere seguir, va por más. De pronto en el trabajo, si en el trabajo le fue bien ese día, se inspira y sigue, ¿verdad? Y es porque está inspirado. Y empieza usted a tener esa devoción, empieza a tener ese entusiasmo en su corazón. Pero cuando usted está en ese primer amor, hablemos con Jesús, créame que ese entusiasmo, esa devoción con Jesús, se convierte en un fruto ¿de qué? En un fruto de gratitud. Se convierte en un fruto de salvación y el encuentro personal de pronto que tiene usted con Él a diario se convierte en algo imaginable, algo transformador, que las personas que le ven a usted dicen algo le pasó y quiero tener lo que él tuvo. Y ese es estar en el primer amor. Ahora, yo me preguntaba en esta semana, mientras estaba, el día lunes tuve una fuerte fiebre, pero en medio de eso me preguntaba esto, me hacía esta pregunta, porque recordaba las palabras del Bolito cuando en la prédica. ¿Cuántos estamos, decía yo, en ese primer amor en realidad? ¿Sí? Y me ponía a ver, en medio de todo eso, me ponía a recordar tantas cosas que he vivido, he pasado con el Señor, de soltero, de casado, horas, minutos, días,
cuando hice los 21 días de ayuno con el bolito, cuando hice los 28 días de ayuno. Quise llegar a los 40, pero no llegué. Llegué a los 28 y me acordaba todas estas pequeñas historias con el Señor. Con Él empecé a caminar y, ¿sabe? Recordaba todo esto en medio de esto que pasé en esta semana. Y en medio de esto también me acordaba de mi mamá, el momento que estuve despidiéndole en el hospital. Y cuando yo la despedí a mi mamá y en el hospital llegué a casa, me acuerdo, esa noche no podía dormir. Y lo único que cogía yo en mis manos era mi Biblia y decía, esta es mi mejor amiga, este es mi mejor amigo. Y empezaba, prácticamente ese primer amor me hizo inspirar y no me hizo soltarme del lugar de donde Dios me puso. Alguien por ahí me dijo, eres fuerte, Vini, ¿sí? Y recuerdo estas palabras, fue una de las comandantes que me enseñó de exploradores. Una de las comandantes que me enseñó y me inspiró a que estuviera como explorador. Y esas palabras me dieron aliento en ese momento, pero la inspiración en el Señor era estar en el primer amor, ¿sí? Y como digo, me venían estas preguntas, ¿no? ¿Cuántos estamos con ese entusiasmo de haber conocido a Jesús? ¿Sigue usted con ese entusiasmo desde el primer momento que conoció a Jesús? ¿Se acuerda cuando conoció de Jesús? ¿Sigue aún con ese entusiasmo? Cuando está en peleas, está discutiendo con su esposo, ¿sigue con ese entusiasmo? ¿Complicado o no? Cuando el vecino de pronto le vio mal, ¿sigue con ese entusiasmo? Complicado, mire, pero es estar ahí con esa devoción, ¿sí? Y me hacía estas preguntas, ¿cuántos estamos llenos de aquella devoción? ¿Qué es una devoción? Alguien por ahí le veía devotas y decía, bueno, las devotas dice que se van al cielo. ¿Ah? Pero devoción, ¿qué es una devoción? Esa devoción es esa inspiración de adentro del corazón, ¿sí? Creer, esa creencia, creer en aquel que le dio la vida, en el que lo sacó de aquel lugar y empieza a tener esa devoción, ¿sí? Entonces, ¿cuántos estamos viviendo esa devoción? Decía, Señor, aún en estas pruebas así uno se mantiene con esa devoción. Y bueno, alguien por ahí me llamaba y le decía, ¿cómo estás? Yo, bien, bien, gracias a Dios, bien. Me puse a orar en algún momento y estaba tan congestionada mi nariz que solamente decía, Señor, no sabía que estaba tan congestionada mi nariz que decía, Señor, no me entendía ni yo mismo. Pero es esa devoción. Quiero dejarle en su cabecita esto del primer amor y recordarle lo que vimos la semana pasada, porque, mire, escatológicamente hablando, la iglesia de Éfeso, ¿sí? La iglesia de Éfeso era famosa por su arduo trabajo, era famosa por su estricta ortodoxia. O sea, me voy a que su ley era tan arraigada, su trabajo era tan grande, era tan pomposa, digamos, hacía unos trabajos, pero ni que, digamos, UNICEF, ¿sí? Y hacía ese trabajo tan grande, la iglesia de Éfeso, y esto le venía a caracterizar a ella, ¿sí? Hacer una iglesia, pero tan inmensa en su trabajo. Y como decía Bolito el domingo pasado, en el versículo 3, decía y enfatizaba que el esfuerzo y el arduo trabajo fue hecho por amor al nombre de Jesús. Por amor al nombre de Jesús, eso lo dice en el verso 23 del capítulo 2. Sin embargo, les menciona que han dejado algo, han dejado el primer amor. O sea, lo tenían, lo abandonaron. Pero su trabajo era inmenso. Sí, es decir, eran exaltados por sus buenas obras. Eran exaltados por sus buenas obras. ¿Sí? Hacían un buen trabajo. ¿Por el amor de quién? El amor de Cristo. Y sin embargo, habían perdido ese primer amor. Pero mi pregunta es esta, ¿no? En realidad, ¿qué es el primer amor? ¿Qué es? ¿Qué entiende usted por primer amor?
El primer amor es, le digo así, escatológicamente hablando, es cuando uno pierde esa sencillez, esa pureza. El verdadero, ese primer amor es aquella sencillez, es aquella pureza. Y la iglesia de Éfeso había perdido eso, aquella sencillez, aquella pureza, porque solamente se dedicaba a trabajar y era bastante buena en sus trabajos, era exigente, en su doctrina era muy recta. Sí, por eso hacía que ella estuviera egocéntricamente, pero había perdido su primer amor, esa sencillez, había perdido aquella pureza. Y habla, ¿no?, en la palabra que en sí esta iglesia era una de las mejores iglesias, realizaba su buen trabajo, sí, pero ¿qué pasó cuando dejó ese primer amor? Vinieron ciertas aflicciones, de pronto vinieron dolor, enfermedades, muchas cosas. ¿Por qué yo menciono esto, mis queridos? Hay muchos que en realidad caemos, nos enfermamos, vienen muchas cosas a nuestra vida, pero uno se pregunta, ¿por qué tantas cosas? A veces no hay esa sencillez, no hay en nuestro corazón no hay esa pureza. Estamos pensando en otras cosas y ese amor se fue. Se perdió ese primer amor, que ya no nos enfocamos en eso y obviamente nos descuidamos de nosotros mismos. Y empiezan a haber tantas cosas. Le decía a Pamelita en esta semana, me esforcé tanto que me olvidé de mí mismo y de repente caí. El Señor dijo, basta, te quedas ahí quieto. Y me quedé. Entonces hay momentos que uno está preocupado de todas las cosas materiales, de que todo esté bien. Pero ¿cómo estamos internamente con el Señor? ¿Cómo estamos conectados con Él? La iglesia de Éfeso estuvo siempre preocupada por todo este trabajo, por su enseñanza, sí. Pero esa sencillez, aquella pureza, se había quedado. Entonces, cuando uno deja ese primer amor, es prácticamente olvidarse de esa sencillez, de esa pureza. Y hoy en esta mañana, mi querido, yo quiero hablarles hacia la iglesia de Esmirna. ¿Qué pasó con la iglesia de Esmirna? Quiero que me acompañen, por favor, al Apocalipsis, capítulo 2, del verso 8 al 11. Dice la palabra en Apocalipsis, verso 2, Apocalipsis 2, verso 8 al 11. Mire, antes de leer, en mi vida como creyente no he conocido una persona que haya sido tan firme hacia el amor de Dios. Y entre esto yo recordando, se me vino a la mente una sola persona. Le hice la invitación para el día de hoy, pero no pudo, a su esposa. Este hombre se llamaba Rómulo Carrión. Quería rendirle un pequeño homenaje al hermano hoy con esta pequeña prédica, pero no pudo. Este hombre tenía 3 enfermedades: un tumor en su cabeza, tenía leucemia y tenía cirrosis. O sea, era hecho pedazos, ¿no?, el hombre. Pero sabe, él nunca dejó de ser fiel hasta que el Señor se lo llevó. Mire, él sufrió tanto. Rómulo Carrión, un gran hombre, luchó tanto contra el cáncer, pero en medio de ese doloroso sufrimiento, su fidelidad hacia Dios era pero intachable. Él en mi trabajo, en media bodega, en medio galpón, llamaba a su gente y oraba. No le importaba si su jefe le hablara o no, pero su devoción era tan grande. ¿Sabe? Yo recuerdo a este hombre, ¿sabe por qué? Porque este hombre fue parte de levantarme en mi vida cristiana. Este hombre formó parte de ponerme a la brecha
en servirle al Señor. Porque yo en sí, yo no quería ya seguir en la iglesia. Tenía muchos inconvenientes. Llevaba creo que como 4 o 5 años de casado. Y era bastante difícil en esa época para mí. No quería saber de la iglesia. Pero este Señor me enseñó esa fidelidad al Señor, a Dios, pese a la condición que él estaba, pese a la enfermedad que él tenía. Él no se desanimó, él no dejó. Y este hombre, pese al cáncer que tenía, él siempre se mantenía en esa felicidad, en esa armonía. Y era tan fiel, tan fiel. Asistía a la iglesia Comunidad de Fe, y él me invitaba. Y un día me llevó él a un encuentro. Me fui a un encuentro, él estuvo ahí. Y el Señor me mostraba ese amor que uno debe de tener, esa fidelidad pese a lo que pasara. Cuando él murió, su esposa se acercó donde mí y me dijo: Vini, mi esposo falleció. Y él dijo esto, de que no había encontrado una mejor persona o amigo como usted. O sea, me dejó esas palabras a mí. Y eso me levantó, y le conocí en ese tiempo a Patricio Aguamán. Él murió y le conocí a Patricio Aguamán, otro hermano que hasta ahora vive, que hoy por hoy es mi mentor matrimonial. Y este hombre también me inspiró, pero el que dejó huella fue Rómulo Carrión. Falleció, terminó su vida, pero nunca dejó de ser fiel hasta que Dios se lo llevó. Algo de esto se ve en la iglesia de Esmirna, ¿sí? Mire, vamos a leer verso 8 y 9 de Apocalipsis 2. En esta porción que vamos a leer, yo quiero enfocarme en un punto sobre la fidelidad en medio del sufrimiento, ¿sí? La fidelidad en medio del sufrimiento. Dice la palabra: escribe al ángel de la iglesia de Esmirna: yo soy el primero y el último. Había muerto, pero he resucitado. Escucha bien lo que te voy a decir. Yo conozco las dificultades por las que ahora pasas, y sé que eres pobre, aún espiritualmente eres rico. También sé lo mal que hablan de ti los que se consideran judíos, pero que en realidad son un grupo que pertenecen a Satanás. Vamos a leer hasta ahí, luego leemos otra porción. Mire, pero esta porción me lleva a este punto: la fidelidad en medio del sufrimiento, ¿sí? Mire, mis queridos, muchas veces decimos en nuestros adentros: nadie sabe lo que estoy pasando, nadie sabe lo que estoy viviendo, yo solito sé mi dolor, yo solito sé mi vida. Y algo otros dicen: bueno, como nadie sabe, déjenme vivir. Yo he de saber cómo salgo, déjenme. Nadie se pone en mis zapatos, yo he de saber cómo salgo. Pero mire, nadie sabe en realidad los problemas de nadie, nadie sabe lo de nadie. Es ese dicho, ¿verdad? Pero cuando uno está en ese punto de que nadie sabe lo de nadie, créeme que el Señor sí sabe lo que está pasando. Dios sí sabe lo que usted está viviendo. Dios sabe lo que usted necesita, lo que usted quiere. Y en la palabra, en la porción que acabamos de leer, mire, esta porción nos enseña algo. Esta porción nos dice: por más que ustedes digan, mira, no, nadie sabe lo que estoy viviendo, pero yo en realidad sí conozco lo que tú estás viviendo, lo que estás sufriendo, ¿sí? Y de repente en ese sufrimiento nosotros lo único que hacemos es ponernos de rodillas, ¿verdad? Estamos sufriendo, estamos padeciendo, y hacemos es ponernos de rodillas, clamarle al Señor y decirle: Señor, mira, no doy más, nadie me entiende, como siempre digo, todos me odian, nadie me quiere.
Y uno lo único que hace es ponerse de rodillas, uno se pone de pronto a orarle al Señor, decimos a nadie le importo, y al momento que decimos a nadie le importo, también tomamos la Biblia, nos ponemos a leer, ¿verdad? Pero algo pasa ahí. Inconscientemente usted, el momento que está diciendo, miren, yo soy solo, empieza a orar. No, a nadie le interesan mis situaciones, lee la palabra. Mire, inconscientemente oramos, meditamos la palabra, inconscientemente nos sentimos de pronto vacíos, pero no nos damos cuenta que tenemos algo, o tenemos un tesoro en nuestras manos y en nuestro corazón. El hecho de orar, de leer la palabra, es un tesoro. Nosotros no nos imaginamos lo que estamos haciendo. Tal vez estamos enojados y decimos, Señor, te lo llevas o te lo mando. Pero estamos enojados ahí. Pero está orando. Pero no nos damos cuenta de que eso de orar, de leer la palabra, es un tesoro. Por eso a la iglesia le dice, mira, yo sé que eres pobre, pero en realidad eres rico espiritualmente, le dice. Entonces, nosotros físicamente de pronto estamos desgastados, pero usted todavía tiene fuerzas para orar, ¿o no? Es un tesoro el orar, es un tesoro leer la palabra, es un tesoro, es un gran tesoro sentarse y escuchar lo que Dios tiene para su vida. A veces nosotros nos sentimos así, pero no nos damos cuenta del tesoro que tenemos en nuestras manos. Y cuando nos damos cuenta que nuestras manos, nuestro corazón, está aquella riqueza, créame que nos enfocamos tanto que aquellas dificultades simplemente se disipan. Y se disipan en realidad. Pero cuando no estamos enfocados, créame que no prestamos atención a lo que Dios nos está transmitiendo. Cuando nos desenfocamos, no nos damos cuenta de lo que Dios está utilizando a otras personas para decirle, ve, tienes un gran tesoro. Son una iglesia pequeña, pero tienen un gran tesoro. Somos pequeños, pero tenemos un gran tesoro. Cuando iniciamos esta obra, con el bolito encargamos a los jóvenes exploradores, con Damaritas y Derek. Estamos tranquilos, porque confiamos, sabemos en qué corazones hemos puesto. Yo duermo tranquilo, bolito, yo pienso que voy a dormir tranquilo, porque confiamos. Mire, esa confianza es así con el Señor. Pero cuando nos desenfocamos, perdemos el enfoque, créame que es difícil, ¿sí? No podemos entender lo que Dios nos quiere transmitir, lo que Dios quiere decirnos, ¿sí? Nos enfocamos tanto, pero tanto, que perdemos esa visión, ¿sí? Mire, Cristo le dice a la congregación de Esmirna, le dice lo siguiente: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Era una iglesia, Esmirna era una iglesia que sufría mucho, que padecía mucho, pero tenía una riqueza en sí. ¿Y cuál era esa riqueza? Espiritualmente era rica. Pero también dice que esta iglesia era tan pobre por la persecución que tenía y vivía en una ciudad rica. Por eso es que ellos les presionaban tanto. Por eso es que eran perseguidos. Era una iglesia pobre, sí, físicamente, pero era rica espiritualmente. Y en esa pobreza, sí, en esa pobreza se sentía desmayar, pero estaba enfocándose en aquella riqueza, pero no se enfocó en aquella riqueza espiritual de orar. Era prácticamente esa mimada de Dios. Prácticamente era aquellos que decían, no te preocupes, yo estoy contigo. Y el Señor sabía esto. Por eso le dice, mira, ¿por qué te afanas? No te vas a morir. Tranquilo, no te ahogues en un vaso de agua. Le dice, Cristo le menciona, ¿no? Y le dice, yo soy el primero y el postrero, el que estuvo muerto
y vivió. Así que, mira, vivo. No tengas miedo, vas a vivir. Vives. Entonces nosotros, en el día a día, problemas que tenemos, vivimos. Gracias a Él. Estamos bien. Estamos enfocándonos en eso. Cristo le está diciendo a la iglesia de Esmirna, no te preocupes, no vas a morir, no te sientas morir. ¿Cuántos se han sentido morir en esta semana? ¿Verdad? Creyendo en cucos. Mire, ¿usted tiene un Cristo grande o no? ¿Tiene un Dios grande? ¿O es usted Diosito? ¿O es de las personas que dice, Diosito, ayúdame? ¿Cuál Diosito? Usted tiene un Dios grande. ¿Me explico? O sea, mire, Dios es tan poderoso que está al lado suyo y le dice, mira, no te sientas morir, tranquilo. Por eso, mire, yo siempre digo esto, las enfermedades que pasan por Vinicio, pasan y se van. A algunos yo les digo yo así, estoy enfermo, venga, deme un abrazo, hermano, porque por aquí pasan y se van. Punto. Mire, algún momento todos vamos a ser llevados ante la presencia de Dios, ¿sí? Pero ¿sabe algo? Cuando uno esté en ese lugar, téngalo por seguro de que si usted recibió al Señor en su corazón y si usted lo siguió, usted va a estar ahí. Pero créame que si usted no lo recibió en su corazón, la vida pasará, ¿sí? Será llevado, pero ¿a dónde? Es la pregunta, ¿no es cierto? Ya vimos, ya estudiamos, ¿no es cierto, abuelito? Pregunta del millón. Mire, usted como creyente tiene que enfocarse en que usted tiene un Dios grande y que no debe sentirse el morir. Jesús se presentó ante la iglesia de Esmirna como el primero y el último, ¿sí? El que murió y volvió a la vida. Esto era prácticamente significativo para la iglesia de Esmirna porque enfrentaba la muerte la iglesia de Esmirna, porque enfrentaba ese sufrimiento y Jesús se presenta como alguien que tiene poder sobre la muerte. Entonces, si usted se siente morir, déjeme decirle que Jesús le va a decir, yo tengo poder sobre la muerte, así que no me vengas aquí con cucos de que me voy a morir. No, Él tiene el poder de sanarnos. Alguien me envió un audio en esta semana orando por mi salud. ¿Sabe? Paré mi camioneta por un segundo. El consolito me veía por ahí enfermo y andaba yo dando las vueltas ahí en la bodega. Pero paré por un momento en la camioneta y me puse a orar con ese audio. ¿Y sabe por qué lo hice? Porque Dios me muestra a través de eso de que tengo un Dios grande, tengo un Dios poderoso y que a través de eso voy a ser sano, porque Cristo murió en la cruz, se llevó toda enfermedad. Entonces eso me hace ser rico en espíritu. Puedo estar pobre físicamente, pero soy rico espiritualmente. ¿Usted es rico espiritualmente? ¿Se siente rico espiritualmente? Me siento rico. Mire, Jesús se presenta ante la iglesia de Esmirna como aquel que venció esa muerte. Es decir, no hay nada imposible para ¿quién? Para el Señor. Habrán muchos que se dice que ser creyentes de pronto afuera, y en vez de pronto de animarle a usted, le bloquean con falsas esperanzas. En vez de animarle, le bloquean con aquellas falsas esperanzas. Y ha habido en realidad afuera congregaciones, líderes, pastores, que le dicen, estás enfermo, es porque no diezmas. Estás enfermo, tienes que hacer un pacto. Estás pobre, haz un pacto con el Señor, ponga 1000 y reciba 3. Mire, son falsas
doctrinas, falsas esperanzas. Se inventan muchas cosas, se inventan el agua tibia, como sé decir yo. Sí, se dicen ser creyentes, pero en realidad llevan doble vida y más le sirven al mundo que a Dios mismo. Estos en realidad no le pertenecen a Dios. Y Jesús, a través de su siervo Juan, les dice: a estos son sinagogas de Satanás, les dice. ¿Sí? Eso está en la Reina Valera. Pero la Nueva Traducción Viviente dice: es un grupo que pertenece a Satanás. ¿Sí? Y esto ocurría en la iglesia de Esmirna. Había gente que la perseguía, gente que la acusaba, gente que le decía: ustedes no sirven, ustedes no valen, ustedes esto. Y se sentía esta iglesia pobre, se sentía esta iglesia mal. Y por ende esta iglesia no se daba cuenta de que tenía una riqueza espiritual buena. Si yo le escucho, créame, si yo le escucho a un hermano decir: ¿cómo está, hermano? Y dice: ¡ay, viviendo para ser soberbio! Hermano, usted tiene una riqueza. Usted tiene un Dios. ¿Sí? Usted tiene que darse cuenta de que tiene un Dios vivo. De que tiene un Dios tan poderoso que todo, absolutamente todo el Señor sabe. Lo que usted necesita, lo que usted quiere. Pero es cuestión de usted, es cuestión de mí. ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Cómo estoy caminando? Mire, yo siempre digo esto: hay muchas cosas afuera que se inventan. Y siempre digo esto: no le crea al hombre, créale a Dios. No le crea al bolo, no le crea al vinicio, créale a Dios. La palabra en Jeremías 17:5 dice: malditos los que ponen su confianza en simples seres humanos, que se apoyan en la fuerza humana y apartan el corazón del Señor. Mire, la iglesia de Esmirna, lo que este grupo le decía, porque eso es lo que menciona, si usted lo lee, eso es lo que menciona. ¿Sí? Yo conozco, dice, tus dificultades por las que ahora pasas, y sé que eres pobre, aunque espiritualmente eres rico. También sé lo mal que hablan de ti los que se consideran judíos, pero que en realidad son un grupo que pertenecen a Satanás. Hay muchos en realidad que afuera, en vez de animarnos, bajonean. Pero debemos tomar en cuenta nosotros, mis queridos, que tenemos una riqueza en nuestro corazón, tenemos una riqueza en nuestras vidas. ¿Y cuál es esa riqueza? Una riqueza espiritual. Aquí hay muchas personas que tienen el don de oración, tienen el don, y aquello que le puso el Señor en sus manos, el don de servicio, el don de comandantes. Tienen esa riqueza espiritual y sin embargo nos decimos: somos pobres. ¿Dónde vive? Allá en una casita. Mi casa, una bendición de Dios. Yo me compré un carrito, o sea, el Señor le bendijo con un carro, gracias a Dios. Todo lo vemos pequeñito, pero Dios le bendijo a usted, tiene un Dios grande. Mire, tal vez muchos en realidad no sabrán y tampoco les va a interesar mis problemas o sus problemas. Pero hay alguien que sí le interesa, y ese es el Señor Jesús. Hay muchos que dirán de pronto: ¿cómo estás? Bien, hasta ahí va a llegar. Muchos de pronto no le van a interesar sus problemas, pero hay alguien que sí le interesa, y ese es Jesús. Le interesa sus problemas. Quiere verlo rico espiritualmente. Las cosas materiales van y vienen. Las cosas materiales se regeneran. Pero quiere que tenga una riqueza espiritual, que se despierte. Despiértese, dígale al que está al lado suyo.
Entonces, mire, Dios quiere que en su corazón, esté activa esa llama de una riqueza espiritual. Por eso le dice Jesús a Esmirna, le dice: conozco tu sufrimiento, conozco tu pobreza, conozco los que se oponen, conozco todo de ti. Conoce absolutamente todo. Por eso, mi querido, en esta mañana Jesús se le presenta a la iglesia de Esmirna, a la iglesia de New Hope, se le presenta hoy en esta mañana y le dice: conozco todo de ti. ¿Cuántos son de New Hope? Y el Señor se presenta y dice: yo conozco todo de ti. ¿Qué te aflige? Y pregunta al Señor: ¿qué te aflige? ¿Qué desafíos o qué tipo de persecuciones estás pasando? Quiero que usted lo analice en sus adentros. ¿Cómo respondes en medio de tus pruebas? ¿Cómo estás respondiendo? ¿Cómo lo está haciendo? El Señor en esta mañana se presenta como el primero y el último. El que estaba muerto y ahora vive. Y le pregunta: ¿cuál es tu sufrimiento? Solito, digámosle, solito, llorando ahí. Mire, usted tiene una riqueza, pero ¿sabe cuál es el problema? Es que Satanás no le ha permitido doblar rodillas. Satanás no le ha permitido abrir la boca y decir: Señor, estoy aquí. Vengo ante ti, de rodillas, y decirle: Señor, soy esclavo tuyo. Satanás le ha robado todo eso a través de falsas creencias, a través de cosas que no tienen sentido afuera. Problemas, pero problemas que uno mismo lo ha generado. Problemas que uno mismo ha ido sembrando. A veces uno piensa y dice: quisiera ir donde el psicólogo. No es algo psicológico, es algo lógico que usted tiene que hacer. Si usted lo ve desde ese punto de vista, lógico, empieza usted a trabajar. ¿Por qué? Porque tiene un Dios grande, firme. Mire, yo pienso que en esta parte el Señor le está llamando a que se mantenga fiel, confiado en que Dios tiene el control absoluto. ¿Cuántos tienen esa confianza de que Dios tiene en realidad el control absoluto? Yo sí. El Señor quiere en esta mañana, a través de esta pequeña porción, quiere mantenerlo fiel. Jesús conoce todo y no quiere que perdamos el enfoque. Como iglesia estamos creciendo, pero no queremos desenfocarnos. Con el bolito no queremos desenfocarnos. Y sabe, yo le he dicho algo a él: que Dios me permita y me continúe poniendo en mí un trabajo arduo, un trabajo secular, y que me permita el otro medio tiempo trabajar para la iglesia. Y le voy a ser honesto, yo no quisiera de pronto, como una iglesia normal, vivir de la iglesia, sino yo quiero que la iglesia sirva, porque allá afuera en ese parquecito hay muchos borrachitos. Abajo hay muchos niños que están vendiendo en las calles, necesitados. La iglesia debe crecer para servicio. Ese es el enfoque con bolito. Quiero que este lugar, le he dicho al Señor, se convierta en una escuela donde salgan profesionales, que se convierta en una escuela que aprendan a tener un oficio, a olvidarse de las drogas, a olvidarse del alcohol, y que se haga una escuela en la que aprendan un oficio.
Ayer le pasaba a Richie un video, le digo, esta escuela quiero. Y era una escuela de enseñar de formación jóvenes de soldar, para soldar, de plomería, a carpintería. Eso es mi anhelo. Mire, yo sé, es una iglesia pequeña, pero el Señor pone ese enfoque. Es una iglesia que de pronto están llegando personas con su corazón lastimado. Pero el Señor le dice a esa persona que tiene el corazón lastimado, le dice, no te sientas morir. Conozco tus obras, conozco lo que tú haces, pero conozco el sufrimiento. Has vuelto al primer amor, gloria a Dios. Estás ahora en el primer amor. Ahora no tengas miedo. Ahora simplemente cree. Ahora tienes que creer. Ahora tienes que ser fiel hasta la muerte, hasta el fin. Enfóquese en lo que le espera más adelante, mis queridos. No pierda el enfoque, lo que le espera más adelante. La palabra dice, porque la promesa es para vida eterna. Mire, la promesa es para vida eterna. Y las promesas, créame que vienen acompañadas de algo, y algo muy especial. ¿Cuántos creen? Las promesas vienen con algo especial. Vamos a la segunda parte. Esta segunda porción le llamo la promesa de vida eterna. Apocalipsis 2, del verso 10 al 11, dice, no tengas miedo de lo que vas a sufrir. El diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ver si en verdad confían en mí. Durante algún tiempo, ustedes tendrán muchas dificultades, pero si confían en mí hasta la muerte, yo les daré como premio la vida eterna. Si siguen y tienen oídos, que pongan atención a lo que el Espíritu de Dios les dice a las iglesias. Los que sufren sobre las dificultades y sigan confiando en mí, jamás serán separados de Dios. Mire, hay promesas, mis queridos, que como adultos, en realidad, se nos pasa por alto. Nos tomamos el sábado un cafecito, Mateo, y ahora me olvidé. Promesas que a uno como adulto se nos pasa por alto. No, pero no fue por alto, sino estuve enfermito, todavía no quiero contagiarles. Pero promesas que se pasan por alto. Ahora, pero hágale una promesa a un niño. Dígale al niño, te prometo que te voy a comprar esto. ¿Cree que el niño se olvida? Ese muchacho le va a estar molesta y que quiero y hasta que usted le dé. Eso sé que ahorita tiene mucha experiencia. El niño no se puede olvidar esa promesa, pero nosotros como adultos sí. Es decir, la insistencia, y escuche esto, la insistencia, la perseverancia, el resistir, el confiar, el mantenerse firme en la fe, hará que las pruebas y las aflicciones no sean para siempre. Pero el confiar, el resistir, el mantenerse firme. Los niños cuando tienen una promesa que le hicieron ustedes, créanme que ellos se mantienen ¿qué? Firmes, constantes, no se olvidan y están firmes en lo que el bolito les prometió. Y esa firmeza hace que después haya bendición para ellos y reciben aquella promesa. Jesús les transmite a través de esta porción a Esmirna, a través de su siervo Juan, y les dice en el verso 10, no tengan miedo de lo que van a sufrir. Y ahora, iglesia de New Hope, no tengan miedo, van a sufrir. Y ahora, bolito. Mire, cuando uno escucha eso, y ahora 10 días va a sufrir. No, mire,
Vendrán tiempos en que el enemigo los tomará presos, dice la palabra. Pero esto solo será para ver cuánto confían en Él. Jesús les transmite y les dice en el verso: no tengan miedo de lo que van a sufrir. Pero, mis queridos, ¿tendremos aflicciones? Sí. ¿Dificultades? Sí, en todas las áreas. Pero, ¿sabe? Nuestra fe, nuestra confianza debe estar, ¿qué? Intacta. Vamos a padecer muchas cosas, pero nuestra fe, nuestra confianza debe estar intacta. No moverse de ahí. Manténgase firme. ¿Sabe por qué le digo que se mantenga firme? Porque el mantenerse firme y arraigado, sí, le hará llegar ¿a dónde? A la meta. Y esto siempre lo he aprendido de mi esposa. Ella es tan firme en las decisiones que yo le sigo, y créame que da sus resultados. A un 50%, pero lo da. Y no le desanimo con esto a mi esposa, sino más bien le animo. Pero da ese resultado. Y estamos ahí. Esa firmeza le hace llegar a la meta. Yo sé que tenemos dilemas en nuestra vida, pero confiemos. Confiemos en un Dios seguro. Mire, cuando uno llega a la meta, llegar a la meta es donde usted va a recibir aquella medalla, aquella corona que habla la palabra. Y esta será ese símbolo ¿de qué? De triunfo. La palabra dice: y ustedes recibirán aquella corona. Y esta corona es un símbolo ¿de qué? De triunfo. Si usted, los que ganaron en estas Olimpiadas llevaron unas medallas, llegaron a sus casas con esas medallas, ¿qué creen que simboliza esa medalla? Triunfo. La mamá, el papá se esforzó por sus hijos y ellos llegaron con esa medalla, y eso simboliza triunfo. Si usted llega hasta el final y recibe esa corona, ¿qué significa? He triunfado, Señor. Gracias. Si usted estuvo orando, en el caso de los solteros, orando por una esposa, y el Señor le dio, dice la palabra que esposa es corona, ¿o no? Coronista. Triunfo. ¿Sí o no? Que es collar de perlas finas, dice también, ¿no es cierto? Triunfo. Si usted estuvo orando por un trabajo y ahora lo tiene, triunfo. Mire, pero o sea, perdemos tanto el enfoque, mis queridos, que no nos damos cuenta de esas cosas, que son triunfos donde el Señor le puso, donde el Señor le está poniendo. Pero quiero que usted se arraigue en eso. Si usted está pasando por cualquier lucha, le voy a decir esto, mi querido: es afortunado. Si usted pasa por esto, es afortunado. ¿Y ahora por qué fue afortunado? Tantos problemas. Es afortunado porque si ha llegado en realidad hasta este punto y ha llegado hasta este lugar, es porque el Señor ha querido. Es porque Dios en realidad ha querido esto. ¿Y sabe por qué? Es porque ha perseverado, es porque su fe no ha menguado, es porque su confianza ha sido estable. Y sabe, estable y objetiva. Tal vez puede ser pobre, pero es rico espiritualmente. Su fe ha sido objetiva y usted está acá. Y es porque el Señor ha querido. Mire, cada promesa de nuestro buen Dios en realidad trae un plan. Todas sus promesas, en medio de una promesa siempre hay un plan. Ahora le pregunto a usted, ¿cuántas promesas ha recibido del Señor? Y de esas promesas que haya recibido, esas promesas, cada una de ellas tiene un plan. Pero le he preguntado al Señor, ¿cuál es el plan? ¿Cuál es el plan que tiene para ti, Jovita, el Señor? ¿Cuál es el plan? Señor, ¿cuál es el plan? ¿A dónde me quieres llevar? ¿A dónde voy?
cada promesa, en medio de esa promesa, viene un plan. Mire, mientras preparaba yo este pequeño sermón, me ponía a revisar mis archivos. Y en medio de los archivos encontré este libro. Este libro lo escribí yo cuando tenía 2 años o 3 años de casado. Y hay algunos libros por ahí escritos por mi autoría. Pero este libro, lo encontré así. Y yo no sé si lloraba por la fuerte gripe o lloraba por el recuerdo. Pero este libro lo escribí. Y en medio de este libro, mientras yo lo iba leyendo así por porciones, escribía cómo es mi vida en el amor de Dios y cómo es mi matrimonio en el amor de Dios. ¿Sabe? Esas líneas, me parece que son como 150 hojas, páginas, que diga. Es un libro pequeño. Para poner este nombre, La gloria de Dios en hogares cristianos. Cuando escribí este libro, estuve pasando por una situación bastante difícil, bastante dura. En algún momento, si el Señor lo permite, lo imprimiré y les obsequiaré. Si Dios lo permite y el diablo se hace el tonto. Pero cuando escribía este libro, había una frase ahí que he escrito y decía: Señor, no sé para qué me estás preparando. No sé, tantos libros que me has metido en la cabeza, no sé para qué me estás preparando. Y ahora estoy acá, sirviéndoles a ustedes. Y les voy a seguir sirviendo hasta que el Señor en realidad diga: bien y vamos, se acabó. Le decía al Bolito, he pasado en algunas iglesias, he apoyado a levantar algunas iglesias. Levanté por la vía Nono, Tambillo, algunas. Esta es prácticamente la cuarta. Le decía al Bolito, ya está ya estructurada, ya está lista, ahora sí tengo que partir. He dejado levantado una obra, ahora me voy. Y el Bolito me decía: ¿a dónde vas a ir? Morochamente, no, ¿a dónde vas? Mire, le he dicho al Señor, esta vez quiero quedarme, ya no quiero moverme. ¿Y por qué le digo no quiero moverme? Yo sé que el Señor algún momento me va a querer mover para levantar en otro lugar. Y el Señor conoce dónde me ha hecho levantar. Pero no quiero moverme. Ya tengo 40. Ya voy 40 y piquito. Más el IVA. Ya subió. Pero no quiero moverme de acá. Y al recordar y al leer estas líneas de este libro, comprendía los propósitos de Dios que ha tenido para mi vida. Y comprendo aún más para qué estoy acá en este mundo. Estoy para servirle al Señor. La pregunta acá, mi querido, es también: ¿cómo está usted sirviéndole al Señor? ¿Está sirviéndole y quiere servirle hasta el fin? ¿Quiere usted, mis queridos, o estamos siendo fieles a Dios en medio de nuestras pruebas? ¿Tenemos puesta en realidad nuestra esperanza en las promesas eternas de Dios? ¿Usted tiene puesta toda esa esperanza en el Señor? Mire, el sufrimiento que no le permita que sea un desvío de su fe o las preocupaciones, sino más bien que sea ese amigo. ¿Por qué le digo? Cuando escribí este libro hay 2 frases ahí, y una de ellas también la he dicho. 3 frases hay ahí inventadas por este siervo suyo.
La una ustedes ya la conocen. Vívelo, siéntelo y ámalo. Y hay otras dos ahí, en este libro. Y esta frase es: no mires al problema como tal. Míralo como un amigo que solo quiere darte un empujoncito. Y la otra frase es: a lo que existe dentro de ti, sé fiel. Pregunto, ¿qué existe dentro de usted? En su corazón. Cristo. Séale fiel. Séale fiel. Póngase de pie, por favor. Mire, al abrir este libro, la gracia, la gloria de Dios en los hogares cristianos, lo escribí en el momento más difícil. Y ese momento más difícil fue cuando yo me fui de la casa. Dejé a mi esposa. Sí, la dejé. Dirán, un buen matrimonio. No, yo me separé de mi esposa y la dejé. Pero sabe, cuando yo volví a mi hogar, en ese tiempo escribía yo este libro. Sori, en su momento, mi esposa, con lágrimas me decía: Vini, ¿crees que lo que Dios quiere es eso para ti? Me decía: Dios no quiere eso, quieres irte, ándate. Pero yo quiero terminar contigo hasta que seamos viejos. Y esa frase me hizo retornar. Era muchacho, 26 años de edad yo. Pero esas cosas me hacen recordar, mis queridos, a que tengo un Dios grande. Jimé tiene un Dios grande, ¿verdad o no? Y ese Dios grande le hace a que sea firme y pise firme. ¿Está pisando firme usted, mi querido, o no?